Buenas tardes, mi nombre es Soledad Yanqui, yo voy a moderar esta mesa. Me presento a mí misma, soy médica generalista de la ciudad de Juan José Castelli, del Chaco. Bueno, es un honor para mí estar acá. Voy a presentar a Susana, que es la primera que va a hablar en esta mesa de aire, volvemos a repetir. Bueno, Susana es docente de salud pública y epidemiología de la Universidad Nacional de Formosa. Ha vivido y trabajado durante 20 años en el extremo oeste de la provincia de Formosa y los últimos 22 años en la ciudad de Formosa. Ella tomó contacto con la problemática de la contaminación ambiental a través de las mujeres del movimiento campesino formoseño de Lomas Cenés, uno de los casos paradigmáticos de contaminación por agrotóxicos. Ella está abordando en su trabajo de tesis de doctorado la contaminación por la actividad agrícola como sistema complejo, actividad que, como bien sabemos, no solamente compromete lo que es el aire, sino también el agua y el suelo. El título de la presentación de Susana es Reflexiones desde la epidemiología y la salud pública en torno a la contaminación ambiental. Buenas tardes. Quisiera compartir algunas reflexiones en torno a la contaminación ambiental en general, desde la perspectiva de la epidemiología y la salud pública. Los riesgos poblacionales producidos por la contaminación ambiental son riesgos complejos, generalmente están asociados a datos incompletos o con bases científicas no suficientes sólidas o controversiales. Son riesgos que presentan un alto nivel de incertidumbre debido a que no han sido suficientemente caracterizados. Muchos de estos riesgos pueden ser considerados riesgos sistémicos en la medida en que el resultado es el resultado de problemas multidimensionales que actúan como parte de dominios más amplios, comprendiendo lo físico, lo social, lo económico, lo político. Exceden el espacio local y tienen efectos globales. Pueden presentar periodos de retardo que pueden ser muy prolongados entre la causa y el efecto, y estas a su vez presentan habitualmente interacciones de tipo varias a varias, unas a varias. A su vez, una misma sustancia puede contaminar el aire, el agua, el suelo y entrar en la cadena alimentaria. Un ejemplo típico de esto es la contaminación por compuestos fitosanitarios. En epidemiología generalmente nos manejamos con modelos de enfermedades a fin de analizarlas y prevenirlas. Nos preguntamos, ¿qué modelo de enfermedad puede ser asociado con la contaminación ambiental por los pesticidas? ¿Puede utilizarse el mismo modelo para los efectos agudos con altas dosis que para los efectos crónicos a bajas dosis? Las patologías que producen pueden ser consideradas enfermedades transmisibles. ¿Son los parámetros toxicológicos tradicionales, dosis-respuesta, los adecuados para estudiar este problema? ¿Son adecuados los conceptos de límites máximos aceptables? ¿Es necesario considerar el principio precautorio en las evaluaciones ambientales? ¿Qué debemos estudiar? ¿La contaminación o el daño? La problemática de la contaminación química pone en crisis varias de las conceptualizaciones tradicionales de la epidemiología. Al mismo tiempo se produce la difusión y acumulación de sustancias tóxicas producidas por el hombre, tales como los compuestos orgánicos persistentes, capaces de penetrar en la cadena alimentaria, contaminantes químicos que pueden actuar como perturbadores endocrinos y que afectan tanto la vida humana como la silvestre. Otros afectan el sistema inmune o impiden el desarrollo intelectual de los niños. En particular, es necesario comprender mejor la compleja relación de los efectos ecológicos con el patrón de las enfermedades infecciosas. Es necesario, además, disponer de alta complejidad técnica y metodológica para evaluar la exposición y sus resultados. Y mucho más complejo aún es la ausencia o la precariedad de conocimientos toxicológicos asociados a las mezclas de sustancias químicas o a sustancias que no responden al paradigma tradicional que afirma que la dosis hace al veneno.
En una mezcla de sustancias químicas podemos tener compuestos que tienen diferentes curvas dosis-efecto. El concepto de fuente propio del enfoque de riesgo es insuficiente para aplicar a la dinámica de los compuestos fitosanitarios en el ambiente. El conocimiento de los macrodeterminantes permite comprender mejor los patrones colectivos de intoxicación, dentro de los cuales se producen simultáneamente los patrones individuales de intoxicación. Cuando la exposición puede darse por múltiples vías, se pone en cuestión la definición de población expuesta. Las fuentes cercanas afectan la vía inhalatoria o la térmica. Fuentes, tanto cercanas como lejanas, actúan a través de la cadena alimentaria. Las fuentes, a su vez, pueden ser continuas o por pulsos, como es el caso de los agrotóxicos. Una misma fuente, como el caso de la contaminación ambiental, puede eliminar mezclas de sustancias químicas y partículas, cada una de las cuales tiene un efecto particular. En relación a los efectos, pueden manifestarse a corto, mediano, largo plazo y aún transgeneracionalmente. Lo ambiental también cuestiona la cuestión del espacio. Requiere la diferenciación entre local y global. El cambio climático, expresión del quehacer humano sobre el sistema, se expresa globalmente a partir de fuentes de contaminación, locales, produciéndose la paradoja que quienes más lo padecen son los que menos contaminan. Los resultados de la mayoría de los estudios epidemiológicos no pueden extrapolarse a la población en general, lo cual muestra las dificultades de evaluar el efecto de la contaminación en la salud de la población. Es necesario estudiar simultáneamente el espacio-territorio específico en el que se experimenta una intoxicación colectiva y las formas sociales que se desarrollan sobre esa base natural. La investigación de un proceso epidémico como la contaminación requiere una comprensión profunda de lo social tal y como se desarrolla en el espacio geográfico ecológico. La epidemiología, en el caso de la contaminación ambiental, debe integrar el análisis de las personas, los contextos y las sustancias. Es necesario identificar las relaciones sociales que favorecen el contacto no laboral entre las personas y las sustancias tóxicas como un problema social y de salud pública, identificar perfiles y modalidades de contaminación y grados de exposición. Para la epidemiología de la contaminación-intoxicación, es importante analizar la dinámica de las sustancias en el ambiente, las formas de exposición, los grupos vulnerables, las regulaciones y la manera en que éstas actúan sobre el espacio local. El conocimiento epidemiológico centrado en la identificación de variables y su correlación es insuficiente para abordar científicamente el problema, pues implica reducir la realidad a un solo plano, el de los fenómenos empíricos directamente observables, dejando de lado los procesos generativos, el de los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Dado que los factores sociales interactúan de manera compleja para determinar los riesgos de la salud-enfermedad, el abordaje habitual de factores de riesgo en epidemiología, que analiza la medición de efectos independientes y descontextualizados de las exposiciones, no es apropiado. Una evaluación sistémica de riesgos que tome en cuenta la complejidad debe enfrentarse con varios problemas. Uno de ellos es la múltiple exposición, producto de la presencia simultánea de múltiples fuentes de contaminantes químicos y la presencia de una misma fuente con varios tipos de contaminantes, como el caso de los compuestos fitosanitarios, que pueden incluir fertilizantes, pesticidas y herbicidas de diferentes tipos. Estos compuestos en el ambiente pueden interactuar entre sí de manera diferente. Al mismo tiempo, estas mezclas tienen una composición indefinida que depende de las características físico-químicas de los componentes, su solubilidad en el aire, en el agua, en el suelo, su condición de compuesto orgánico persistente o no, sus efectos en los organismos vivos, por ejemplo, como agente genotóxico o perturbador endocrino,
las condiciones locales y la ubicación específica de las personas en relación a las fuentes y sus derivas. A esto es necesario agregar la etapa de la vida en la que se produce la exposición. La epidemiología está incorporando el concepto de exposición acumulativa que se utiliza para describir dos fenómenos. Uno, que es las secuelas a largo plazo de la exposición continua a una sustancia. Y la otra es la carga acumulada resultante de la exposición a muchos estresantes en forma simultánea. No es correcto estudiar los tóxicos en el vacío sin considerar al estrés psicosocial y el impacto en la fisiología, como el estrés por el miedo a la exposición a los riesgos ambientales, que puede cambiar la carga alostática de las poblaciones que viven en las cercanías de las fuentes o expuestos a peligro. Este es un área inexplorada, pero importante de la investigación. El concepto de riesgo acumulativo tiene en cuenta la intensidad y la duración de la exposición. La relación entre la intensidad de la exposición y la duración no es clara y varía con el tipo de agente a otro. En algunos es más importante la intensidad y en otros es más importante la duración. Además, algunos agentes tienen un efecto a corto plazo que es diferente de su efecto a largo plazo. Cuando el efecto está mediado por la respuesta inmune o la vulnerabilidad genética, la misma dosis puede generar diferentes respuestas. En general se asume que el periodo de latencia es igual para todos, pero este fenómeno no es universal. Los umbrales tóxicos tradicionalmente habían sido asumidos mayormente en toxicologías, excepto para el cáncer. En la última década, la epidemiología ambiental ha planteado la hipótesis de exposición ambiental a bajas dosis y a mezclas químicas, que representa una ruptura con la visión tradicional. Múltiples estudios relacionan el uso ambiental de pesticidas con enfermedades crónicas que incluyen el cáncer, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes, exposición, enfermedad renal crónica. La genotoxicidad y la proteotoxicidad son dos de los principales mecanismos involucrados. Hoy en día, la exposición crónica a bajas dosis es considerada un factor de riesgo para la expansión del cáncer. La EPA ha identificado en 2010 más de 70 pesticidas que pueden clasificarse como probables o posibles cancerígenos. Las propiedades cancerígenas de los pesticidas pueden modificarse por factores tales como la edad, el sexo, la susceptibilidad individual, la intensidad y la duración de la exposición, y la acción simultánea a diferentes agentes químicos. Los mecanismos carcinogénicos de los pesticidas pueden ser explorados en su potencial para afectar el material genético directa o indirectamente. Las mezclas químicas presentes en el ambiente pueden relacionarse de diferentes maneras entre sí. Una es la adición, que supone la suma de los efectos o dosis. La interacción, que implica modificación de la toxicidad de uno a otro, ya sea de manera sinérgica o antagónica. A su vez, la respuesta del organismo se analiza mediante variables tóxico-cinéticas, que tiene que ver con la vía de absorción, transformación o eliminación, y tóxico-dinámicas, que tiene que ver con los mecanismos de acción. Las interacciones son más significativas cuando una de las sustancias presentes en la mezcla es un inductor enzimático. Por ello, la evaluación de la toxicidad en el caso particular de mezclas de tóxicos conlleva una fuente considerable de incertidumbre cuando se trata de analizar efectos individuales. La problemática de la exposición ambiental a bajas dosis y a mezclas químicas va adquiriendo tanta relevancia en relación con la carcinogénesis que dio lugar al proyecto Halifax, realizado durante los años 2012 y 2015, que involucró a 350 investigadores y médicos oncólogos de 31 países. El proyecto Halifax revisó 85 productos químicos con acción inductora de carcinogénesis. En 15 de ellos encontró evidencia de un umbral de dosis-respuesta y en el 59% evidencia de efectos a bajas dosis. Los trabajos del proyecto pusieron de manifiesto
la inquietud sobre el número de exposiciones a sustancias químicas con las que se enfrenta la población. Y en particular demostraron que existe un número significativo de contaminantes ambientales ubicuos que ejercen efectos no genotóxicos a bajas dosis, pero que pueden presentar algunas de las características de los compuestos carcinogénicos. Esta hipótesis plantea que un producto químico puede estar contribuyendo a la carcinogénesis, aunque no sea en sí mismo un carcinogénico completo. Un producto químico presente en una mezcla podría tener dos o más características claves. Otro compuesto podría tener una tercera y así sucesivamente, de manera que en el conjunto completen estos 10 elementos claves para la carcinogénesis y sean en sí mismo la mezcla un carcinógeno, aunque cada compuesto por separado no lo sea. Un ejemplo típico de las bajas dosis se estableció por las hormonas y la literatura actual está dominada por estas discusiones. Del mismo modo, los efectos de las mezclas han sido bien establecidos en las ciencias ambientales con un enfoque con el cáncer y el no cáncer. La epidemiología, con los conocimientos aportados para la biología molecular, está trabajando en la identificación de huellas que permitan identificar los efectos contaminantes en la biología humana a lo largo de la vida, aún antes de evidenciarse en un daño, y asocia esto con las disparidades en la salud de la población. Mientras la ciencia está trabajando en la búsqueda de evidencias más sólidas, el camino del cuidado de la salud está en la aplicación del principio precautorio. Con nuestro segundo disertante de la mesa. Él es Medardo Ávila Vázquez, es médico pediatra, neonatólogo, docente universitario. Él coordina el módulo optativo denominado Determinantes Sociales de la Salud de la Cátedra Clínica Pediátrica, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba. Es coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, REDUA. Fue subsecretario de Salud Pública de la ciudad de Córdoba, posee múltiples trabajos de campo sobre lo que es la exposición al glifosato y el daño en la salud. El título de su presentación, Aire, Ambiente y Salud. Bueno, yo vengo trabajando el tema de agrotóxicos desde su impacto en la salud de hace varios años, principalmente por una situación que vivimos en la ciudad de Córdoba con un barrio que está en el límite de lo rural y lo agrícola, y que teníamos en un barrio de 5.000 personas, 200 enfermos de cáncer en 10 años, realmente una situación absolutamente anormal, que pudimos resolver, y ahí nos encontramos con esta realidad de que, bueno, los agrotóxicos son tóxicos, no son fitosanitarios para nosotros desde el punto de vista de la salud, son sustancias químicas que producen daño a las estructuras biológicas de nuestro cuerpo, como también al de las plantas y de los animales, con los cuales compartimos muchísimos mecanismos de funcionamiento que hacen a la vida, que es común a un solo modelo de desarrollo en nuestro planeta. Ahora con el tema de hoy, un poco teníamos el tema del aire y la salud y el ambiente. Es un tema muy interesante y un poco quería recordar que ya desde el surgimiento de lo que podríamos decir que en la medicina occidental, por más de que se abandona y se mira más la enfermedad, ya Hipócrates reconocía de que la salud estaba vinculada a problemas ambientales. Y uno de sus principales tratados de salud, que a la vez es la recopilación de información médica de muchos años. O sea, no era Hipócrates el que solamente desarrolló toda esa información, sino fue un recopilador de información que se venía acumulando durante muchos siglos. Otro momento en que la salud es cruzada con el ambiente y más moderno es lo que pasó en 1850 en Londres con la epidemia de cólera.
y que da origen al surgimiento de la epidemiología moderna como la conocemos, ¿no? Había una epidemia muy grave, muy grande en Londres, con mucha mortalidad, y no la podían controlar. Obviamente en esa época no existía los conocimientos sobre los gérmenes y demás, y este doctor Snow, analizando la mortalidad y fijándose a dónde vivía la gente que moría de cólera, empezó a cruzar esos datos con datos ambientales, entre ellos quién proveía el agua corriente a esos sectores. Y así descubrieron que en el sector donde había altísima mortalidad por cólera, el agua provenía de una empresa privada, que no era Monsanto en ese momento, pero casi. Porque a John Snow lo echaron del trabajo por demostrar que esa empresa era privada. Había dos empresas privadas que se distribuían la provisión del agua, por la cual los londinenses tenían que pagar, algo muy parecido a lo que pasa ahora, a principios del siglo XXI, en América Latina. Pero bueno, lo echaron, ¿no?, de su trabajo, de la facultad, lo condenaron porque no podía hacer, la epidemia de cólera siguió. A los 2 o 3 años lo llamaron de vuelta porque cerraron la bomba. La bomba era la empresa, digamos, que daba presión al agua para esa red, y terminó la epidemia de cólera. O sea, sin descubrir los gérmenes, haciendo un análisis del ambiente, un poco como la doctora recién nos comentaba, saliendo solamente de la cuestión del paciente individual, sino teniendo una mirada más amplia sobre el entorno social, sobre el entorno ambiental, podemos analizar cuáles son los determinantes y operar de manera de terminar como ser con la epidemia de cólera en 1850, más de 50 años antes de descubrir el virus de cólera. Nosotros en realidad olvidamos muchas veces, principalmente por todo el antropocentrismo que prevalece en nuestra ideología occidental, olvidamos que somos parte del desarrollo de la vida, y que el desarrollo de la vida, hasta nosotros, se desarrolla, se desenvuelve en un contexto muy específico, ¿no? En un contexto donde hay baja radiactividad, donde hay temperatura, que tiene un rango de temperatura, ¿no? Más de 50 grados hacen imposible la vida de nuestra especie como de muchas otras especies. Presión atmosférica, calidad del agua, ¿no?, de la tierra, que nos dé la posibilidad de alimentarnos, y de los gases y el aire que respiramos. Y ahí empezamos a llegar al tema de la mesa de hoy, que es el tema del aire. Nosotros no debemos olvidarnos que el aire atmosférico tiene una mezcla de gases, y el 21% de esos gases es oxígeno, y también tiene una presión que es el peso de la atmósfera sobre la superficie donde nosotros estamos parados, y una temperatura. En esas condiciones nosotros vivimos. Pero, fíjense, nuestra estructura pulmonar en un adulto es relativamente pequeña. Sin embargo, nosotros respiramos, en cada respiración normal de la que están haciendo ustedes ahora sentados, ingresan 500 mililitros o centímetros cúbicos de aire a su pulmón y salen. Si respiramos 10 veces por minuto, son 5 litros de aire que entra a nuestros pulmones y sale. Que nosotros estamos intercambiando gases con el ambiente. Tengamos en cuenta que la superficie de un adulto de 64 kilos es más o menos de 2 metros cuadrados. Pero la superficie de los alvéolos, si pusiéramos todos los alvéolos en el piso, nos da 80 metros cuadrados. Nos da una superficie muy grande, 80 metros cuadrados. Son 40 por 20, no, 4 por 8. Una cancha de tenis. Una cancha de tenis, de superficie en nuestros pulmones. Esa es el área de mayor contacto con el ambiente que tenemos los humanos. No es la piel, muchas veces pensamos que es tocar algo, ¿no?, o comerlo, no es respirarlo. Aparte estamos respirando todo el tiempo, no estamos tocando las cosas todo el tiempo.
Entonces lo que está en el gas, en el aire, realmente es lo que está más en contacto con nosotros. Si no, veamos lo que son las epidemias de virus respiratorios. Bueno, la OMS reconoce como uno de los mayores problemas la calidad del aire, que podría solucionar muchas dificultades y muertes en el mundo. El problema del aire es que el aire de la atmósfera no ha sido siempre así. El aire de nuestra atmósfera era básicamente anhídrido carbónico y hubo unas bacterias en una época muy lejana que empezaron a utilizar el anhídrido carbónico y a producir de desecho oxígeno y generaron las condiciones para tener el aire que tenemos ahora. Este aire que tenemos ahora tiene un cierto metabolismo, o sea, las plantas captan el anhídrido carbónico, como ustedes todos saben, y eliminan como producto de desecho oxígeno. Nosotros hacemos al revés, captamos el oxígeno y eliminamos el anhídrido carbónico. Pero las plantas están para atrás. Fíjense en esta la superficie de bosques que tenía Córdoba en 1904, esta es la que tenemos ahora, ¿no? Es terrible, o sea, nosotros pensamos que el aire es gratis, que siempre se va a estar llenando del 21% de oxígeno. Y esto es Córdoba, no quieran saber lo que es Salta, lo que es Chaco, no quieran saber lo que es Brasil, ¿no? ¿Y quién va a producir el oxígeno que nosotros necesitamos? ¿El Sahara? ¿Lo va a producir alguna empresa privada? No, es un problema. Estos campos, ustedes capaz que lo hayan visto, seguramente, son campos que están esperando ser sembrados con soja o maíz transgénico, resistente a glifosato. Se lo mantiene durante muchos meses, no solamente desmontados, sino que se le va aplicando todos los meses sustancias químicas para matar a las plantas, para que no crezcan yuyitos que tiren semillas, y que después, cuando ellos siembran la soja o el maíz, tengan entre la soja y el maíz yuyos que compitan por la vitalidad de la planta. Y esto lo hacen con total impunidad, o sea, que no haya enormes hectáreas, digamos, casi 10 millones de hectáreas en Argentina, durante el invierno no tienen nada, y los productores están dedicados a que no tengan nada, con lo cual no cumplen ninguna función metabólica del aire. Ha sido expropiado por el agronegocio, parte de la producción, no solamente por el desmonte, sino también porque el sistema productivo implica usar la tierra de manera solamente focalizada en su negocio, sin tener en cuenta los efectos o los servicios ecológicos que esto tiene. El otro problema que tenemos nosotros en Argentina es que en los últimos 20 años se ha disparado el consumo de agrotóxicos. Fíjense, en el año 1990 nuestro país usaba 38 millones de litros de pesticidas y ahora en el 2015 usó 370. Y en La Nación de este año, en julio, salió de que había aumentado un 17% la cantidad de agroquímicos que se usaron el año pasado con respecto al anterior. Sé que estamos en 400 millones de kilos. O sea, aumentó de 38 a 380 millones la cantidad de agroquímicos que se usan en la Argentina, de los cuales el 60-65% es glifosato. El glifosato es un producto que mata los yuyos, ¿no? El principal producto que se usa. La suma de todos estos agroquímicos dividido la población de la Argentina nos da una carga de exposición, que era un poco lo que hablaba genéricamente la doctora Somoza recién. Nosotros tenemos en la Argentina, por vivir en este país, yo recibo 9 kilos de agrotóxicos por año que están destinados para mí. Si yo vivo en Córdoba o en una zona rural o en la ciudad de Buenos Aires, va a ser distinta la exposición, pero el promedio va a ser 9. La situación puede ser más alta, como ser en Córdoba, en toda la provincia, por habitante son 20 litros. Y en Monte Maíz, que es un pueblo agrícola que nosotros estudiamos, son 80 litros por persona. O sea, hay distintas cargas de exposición. Pero no solamente hay distintas cargas de exposición, sino que los agroquímicos son un sistema
un suplemento a la producción inútil o no es eficiente, porque las plantas se van haciendo resistentes a los agroquímicos y los insectos también, como nosotros las bacterias con los antibióticos. Entonces necesitan año a año aplicar mayores cantidades para poder controlar que no crezca ningún yuyo en la parcela. Y este año tiraron 10 kilos de glifosato, el año que viene van a tener que tirar 11 o 12, porque va a haber un grupito chiquito de malezas, de semillo que resistió el glifosato y va a estar creciendo. Entonces todos los años por eso aumenta la cantidad, no porque aumente la superficie, porque la superficie aumentó un 50%, y la cantidad de agrotóxico aplicado aumentó un 1000%. Entonces es porque el sistema hace de que la naturaleza se vaya defendiendo, se vaya adaptando a la exposición química, y vayan sobreviviendo insectos como yuyos, ¿no? Y los productores tengan que aplicar más. Este sistema nosotros desde el punto de vista de la salud no significa nada. Un problema para los productores que tienen que pagar más agrotóxicos todos los años. Gran ventaja para Monsanto y Bayer que todos los años venden más. El problema es que nosotros tenemos acá al lado de donde está el campo una familia que el año pasado la fumigaron con 10 kilos por hectárea y este año la van a fumigar con 12. ¿No? Si el año pasado no se enfermaron, no sé si este año no se van a enfermar. O sea que las dosis también son acumulativas. Todos los años se van aumentando los niveles de exposición, más allá de la sustancia en particular. Nosotros medimos esto, la contaminación en el aire, a través de medir la lluvia. Nosotros vimos que los yanquis habían publicado un trabajo en el 2011 donde habían encontrado en los estados sojeros de Estados Unidos un nivel de presencia de glifosato en la lluvia muy alto, de 2,6 micras. Entonces, con los médicos de la red de médicos de pueblos fumigados, en distintos pueblos tomamos agua cuando llueve en la época de fumigación, como será ahora. Octubre es la época de más fumigación del año, y tomamos muestra, como será acá. Esto es de Malvinas, Argentina, donde se estaba instalando una planta de Monsanto, y tomamos una muestra el 20 de octubre, y el agua de lluvia tenía 26 micras por litro, y seguía teniendo en noviembre y en diciembre, que son las épocas de mayor intensidad en la fumigación. Este estudio lo hicimos en varios pueblos. Después la Universidad de La Plata lo hizo en pueblos de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Nosotros encontramos niveles de presencia de glifosato como atracina, 2,4-D, otras sustancias en el agua de lluvia mucho más alta que en Estados Unidos. En Estados Unidos fumigan igual que nosotros, pero con menos dosis, están mucho más controlados. No dependen de que el que les vende los agroquímicos no es el agrónomo que los aconseja. En Argentina y Brasil el agrónomo es un vendedor de agroquímicos, entonces el agrónomo lo asesora al campesino, le dice tenés que tirarle 15 kilos, sabemos que con 3 andaba bien. Es como nosotros si vendiéramos los medicamentos, los médicos directamente. Algunos podrían decir, tomate una cajita de amoxidal, con esto anda bien, pero mejor tomate 3 durante un mes entero para quedarte bien tranquilo, que te va a ir bien. Si me la compras a mí, yo hago la comisión por el triple o el doble de lo que tendría que usarse realmente. Los agrónomos, hay 3.000 agrónomos dedicados a vender agroquímicos en Brasil y 2.000 en Argentina. Eso explica de que haya un aumento tan exponencial en el uso de agroquímicos, porque hay una comisión ahí de por medio. Bueno, lo que también queda claro es que hay una distribución, una deriva de los agroquímicos en el aire, en el ambiente muy grande. El Ministerio de Agricultura y las asociaciones de siembra directa y las demás organizaciones del agronegocio se encargan de mostrar de que ellos fumigan y que la deriva de la aspersión no pasa más allá de 5 metros. Que puede estar en la calle, que no va a llegar del otro lado de la calle donde vive la gente. Lo cual
está demostrado científicamente y publicado en muchísimos journals de que es falso. Tanto por trabajos del INTA como trabajos de Brasil, de Estados Unidos, sabemos de que solamente el 25% de lo que se aplica llega a la planta que se quiera fumigar, o sea, la soja. El 50% va a la tierra y de la tierra tiene una dinámica que también no sirve para nada. O el 25% se volatiliza en la deriva primaria, que es la atmósfera, ¿no? Que es lo que nosotros encontramos después en el agua de lluvia. Cuando llueve, los primeros 30 milímetros de lluvia recogemos las sustancias que hay en el aire. Después de 30 milímetros ya el agua es pura y los estudios de cromatografía nos dan agua solamente. Pero en los primeros 30 milímetros encontramos todas las sustancias que están volatilizadas en el aire. O sea, esto tiene que quedar bien claro. Los médicos tenemos que saber claramente de que es mentira de que las derivas de los agroquímicos son controlables, ¿no? Y con el nivel de aplicaciones que hay en la Argentina, son todas malas prácticas, porque no se puede fumigar con más de 25 grados de temperatura. Las hojas del maíz son cultivos de verano. En el verano, cuando hace menos de 25 grados, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana ya hace más de 25 grados, no tendrían que fumigar más. Y los tipos fumigan de la mañana a la noche todo el tiempo, un campo atrás del otro. Imagínense lo que es en el norte, en Salta, en Santiago del Estero, en Formosa. En esos lugares la temperatura es mayor de 30 grados de promedio. Entonces ellos saben de que cuando fumigan, la atmósfera le chupa el agroquímico. Si tiran la misma dosis que tiran en la provincia de Buenos Aires, que son 15 litros por hectárea por año, no tienen efecto. Tienen que tirarle el doble, están tirando 30 litros por hectárea por año en Salta. Total, ¿quién está abajo? Los Wichí o los Com. ¿Qué le importa a ellos? Que se vayan, así se quedan con todos esos territorios. Eso es lo que está pasando actualmente en el norte de nuestro país. Pero tenemos que saber que esto es así, que es mentira lo que dice el agronegocio, el Ministerio de Agricultura de la Nación, como de las provincias. Cuando la gente dice, siento el olor del pesticida, no es psicológico. No es una sensación. Usted te está psicopateando. ¿Qué te está psicopateando? Aníbal ya se fue, pero... Bueno, les quiero comentar rápidamente un estudio que hicimos en Monte Maíz, que lo hicimos aplicando, escuchaba recién la doctora Somoza y nosotros tratamos de aplicar todos los conceptos que ella utilizó, recién describe. Monte Maíz es uno de los pueblos más ricos de Córdoba, donde las hectáreas que los rodean valen $25.000 dólares cada hectárea. O sea, si tenés 10 hectáreas, tenés 250 $1.000. Te vende un poco. Bueno, ahí nosotros hicimos un estudio bastante profundo porque el intendente era médico y nos llamó. Y había un grupo de vecinos organizados que venían remando contra el agronegocio, entonces hicimos un estudio bien profundo. Nosotros pudimos estudiar todo, el ambiente, el sistema productivo, medirlo, hablar con los productores, ver qué otras actividades había en el lugar, fábrica, feedlot, cómo se manejaba el agua corriente, la basura, etc. Todas las cuestiones ambientales que se puedan medir, las medimos. Hicimos mediciones de químicos en el ambiente, en el suelo, en el aire, en la cascarilla del maíz y de la soja. Y después recorrimos casa por casa el pueblo preguntándole a la gente qué enfermedades tenía. Entonces pudimos armar un diagnóstico bastante completo. Monte Maíz tiene 65.000 hectáreas alrededor, que son las que se cultivan entre verano y invierno, y por lo que nos dijeron, no, esto ya no lo que nos dice el ministerio, sino lo que nos dice los que aplican, los que manejan los mosquitos y los aviones, que en ese lugar se aplican 15 kilos
de agroquímicos por hectárea por año. En distintas aplicaciones la suma da 15 kilos y 10 kilos son glifosatos. Entonces 65.000 hectáreas por 10 nos da 650.000 kilos de glifosato que están en ese ambiente, que se aplican alrededor del pueblo en esos 65.000 hectáreas. ¿Qué significan? Los pesticidas, 78 litros por persona por año. Entonces nosotros ya teníamos medido una carga de exposición. No de intoxicación, porque nosotros vemos esto es como efectos crónicos. Es más, buscamos enfermedades que son crónicas o subagudas. La realidad del pueblo es esta. El pueblo está lleno de mosquitos que circulan por todos lados y encontramos depósitos de agroquímicos por todos lados. El intendente tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos, nosotros encontramos 22. Nosotros como andábamos, grupo de estudiantes de medicina y médicos con el tema de salud, otro grupo de geógrafos, estudiantes de geografía y geógrafos de la facultad, que andaban recorriendo y viendo qué había en cada lugar y preguntando, ¿y ese galpón qué es? No, ahí está el mosquito de fulano. Nadie sabía. Entramos y eran esos depósitos, ¿no? Montañas y montañas de bidones. Eso nos permitió ir haciendo un mapa del pueblo. Estas casitas son los depósitos de agroquímicos. Estas son las antenas de celular. Estas son unas fábricas que hay en esta zona, que hay un feedlot, el basural está por este lado. Estos chiquitos son los transformadores de energía eléctrica. Y acá está la línea del ferrocarril con los silos, ¿no? Enormes silos donde se acumula la producción, la cosecha, se acumula ahí hasta que es vendida. Estos silos van liberando un polvillo que los que son del campo lo deben conocer, es la cascarilla que vuela por todos lados y se acumula contra los cordones de la vereda. En este caso, miren la cantidad de cascarilla que había. Este es el doctor Marino, recogemos. Cualquiera puede recoger la cascarilla en una bolsa Ziploc, la guardan en la heladera, se la mandamos a la Universidad de La Plata. ¿Y qué nos da? La cascarilla tenía 500 partes de glifosato, 600 de alfa, tenía clorpirifos, endosulfán. La cascarilla que respira toda la gente. También medimos asma. Y asma medimos preguntándole a la gente si usaba broncodilatadores. Para no entrar en polémica si tiene diagnóstico de asma, si no tiene, el que usó varias veces en el último año un broncodilatador salbutamol es asmático y esa es la manera en que se le pregunta en el estudio global de asma, que es un estudio que se hace en todo el mundo. Bueno, en Argentina sabemos que el 13, casi el 14% de los niños de 13-14 años usa broncodilatadores, pero acá es el 40%. En Montemaíz. El 40% de los chicos del grupo de control epidemiológico de salud respiratoria estaba enfermo comparado al 14%. Es enorme el impacto en la salud. Aparte hay otros estudios, pero no vamos a hablar de asma en este momento porque hay estudios en conejos muy especiales que lo hacen respirar aire del campo y desarrollan mediadores químicos de asma en el pulmón. Bueno. Seguimos midiendo el suelo de Montemaíz y encontramos que los lugares más contaminados no eran los campos donde se fumigan. Ahí nos dimos cuenta de algo que era una cuestión que nosotros no nos habíamos analizado, no habíamos pensado. Que el pueblo tenía más agroquímicos que los campos donde se fumigan. Nosotros teníamos la teoría de que el contacto está con las fumigaciones alrededor, ¿no? De los vecinos que están en el límite de los campos y que reciben la fumigación de la nube que viene. Pero fíjense, en el centro de un campo de maíz había 41 micras de glifosato, pero en la vereda de un depósito había 3.800. Resulta que a este campo van a fumigar cada 10 días, pero del depósito donde guardan los mosquitos y los agrotóxicos, van y vienen todo el día, todos los días, y van chorreando los equipos y los mosquitos. Entonces, el centro, el pueblo, es el centro de fumigación de toda la zona. Porque también hay otro fenómeno demográfico.
Ya la gente no vive en el campo, no vive en medio de los parajes, las familias se han venido al pueblo. Y con ellos vino su familia y vinieron todos sus equipos. Los que no alquilan el campo y lo abandonaron, los que siguen produciendo, tienen atrás de su casa un galpón donde están todos los agroquímicos, donde está el mosquito, ¿no? Ya en el campo donde estaba la casa de la abuela, le pasaron la topadora y ahora siembran. Entonces, esa es una realidad nueva que tiene que ver con movimientos demográficos. ¿Saben por qué se fueron a vivir al campo? Porque la vida social de esta época es mucho más intensa, y sobre todo porque en el medio del campo no se puede comprar. Hay gente que ahora tiene plata y necesita ejecutar ese dinero, comprar cosas, bienes y vivir en una sociedad capitalista como es lo que ha pasado en el campo. Hemos tenido un proceso de transformación del capitalismo con el surgimiento de una nueva burguesía. Bueno, este fenómeno nuevo, muy interesante, todos estos datos nosotros los publicamos en una revista norteamericana este año, pero publicamos los datos de cáncer y los datos ambientales. Porque esos datos ambientales y químicos se suman a los datos de salud. Fíjense, los enfermos de cáncer, incidencia 2014, o sea, nuevos enfermos de cáncer, en Monte Maíz, según si hubiera sido Ciudad de Córdoba, tendría que haber tenido 11 enfermos de cáncer diagnosticados ese año. Nosotros encontramos 35. O sea, había 24 enfermos de cáncer de más. Esto sacado en las tasas totales. Si sacamos la tasa por 100.000, era de 206 por 100.000, que son más o menos 2 cada 1.000. La incidencia de cáncer en Argentina es de cada 1.000 personas, 2 se enferman de cáncer este año. O sea, si acá fuéramos 1.000, 2 de nosotros este año vamos a tener diagnóstico de cáncer. Nosotros acá encontramos 7 u 8. No es un montón, porque 7 u 8 de 1.000 no hace que aprecie ni que el gobierno cambie la política. Pero hay 6 tipos que cada 1.000 que no se tendrían que haber enfermado de cáncer, ¿no? Y qué enfermedad, ¿no? Bueno, prevalencia, que son los enfermos vivos con cáncer en los últimos 5 años, también tendría que haber 44, nosotros encontramos 104. Esto se publicó acá, en esta revista, con todo. Obviamente a nosotros por esta investigación nos persiguieron, nos amenazaron de expulsarnos de la facultad, nos dijeron que estaba mal hecha, que no era científica, hasta que se publicó en una revista norteamericana, el International Journal de Clínica Médica. Ahí no dijeron más nada y sigue todo igual. Mortalidad. La mortalidad por cáncer, normalmente, este es un dato para que ustedes lo conozcan, desde hace más de 50 años en Argentina, menos del 20% de las personas que mueren de cáncer. O sea, cada 5 personas que mueren, una muere de cáncer en la Argentina, en todo el país, se hace de la década del 60. Fíjense, estos datos son del 2003 al 2010. Ciudad de Córdoba, siempre abajo de 20%. O sea, el 100%, la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, con el 25, 28% de los decesos, y la segunda el cáncer. Carlos Paz, una ciudad turística donde no hay exposición a contaminación. Digamos, la contaminación más que nada en Carlos Paz es cultural. Son los espectáculos del verano, teatro de comedia y demás. Puede producir cáncer de cerebro, pero no. Digamos, no, pero Carlos Paz, nos riamos un poco porque estamos hablando de temas duros, cáncer y muerte. Bueno, Carlos Paz tiene también, pero fíjense en estos pueblos ojeritos, todo se le va aumentando la tasa de mortalidad, ¿no? En Murphy, en Santa Fe, 30%. Hay un pueblo, San Salvador, en Entre Ríos, que tiene 50% de muertos de cáncer. Un año 48, otro 50. Y eso lo medimos, los municipios, en Monte Maíz lo pudimos medir, tenía 43. Pero los municipios no quieren darte estos datos, los ministerios tampoco. Nosotros armamos observatorios de mortalidad con los vecinos. Los vecinos de los pueblos van registrando en un cuadernito, en un Excel, quién se muere y de quién.
¿De qué? Porque la gente sabe de qué se muere Pepito, Juancito, La Rosa. Y vamos armando ahí, y en San Salvador encontramos que el 50% estaba muerto de cáncer. Cuando fuimos a hablar con el intendente también tenía los datos que era así, ya lo sabía, pero no te lo decían, no te lo mostraban. Y que el 50% se muera de cáncer morirse es la peor muerte, ¿no? Todos somos médicos, sabemos lo que es morirse lentamente, con dolores, sin poder ayudarlos, realmente terrible. Bueno, el otro tema, las anomalías congénitas. Estas son observaciones epidemiológicas. Nosotros vemos los pueblos fumigados que aumenta la cantidad de niños con malformación. En Monte Maíz había aumentado al doble o el triple si contábamos los niños malformados muertos. Los abortos espontáneos son otro de los problemas. Muchos no llegan a nacer porque son tan impactados el feto en su desarrollo que abortan de forma inexplicable. Generalmente son parejas jóvenes, con buen nivel económico, buen nivel cultural, que quieren esos embarazos, que los cuidan esos embarazos no llegan al final. Normalmente, en la Argentina, el 3% de las mujeres de edad reproductiva tiene un aborto al cabo de 5 años. En humano. Este es un órgano progencefálico. La tasa normal de aborto espontáneo, tomando mujeres de 15 a 45 años, es 3% en 5 años, según lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros encontramos 20% en muchos pueblos. Otro grupo de investigadores del Río Cuarto también encontró 20% en pueblos fumigados. En Monte Maíz nosotros encontramos 10%, ¿no? O sea, 3 veces más la tasa que dice el ministerio. Entonces nosotros pensábamos que teníamos mal el dato de referencia, que no podía ser tan bajo, que debía ser más alto en la población normal. Entonces, una vez tuvimos que hacer un estudio en un barrio de Córdoba que no estaba fumigado y que los abortos no aparecían como un problema, y medimos en barrio San Antonio, entre otras cosas, aborto espontáneo. Nos dio 2,6. O sea que realmente el nivel que teníamos referencia era real. Bueno, ¿cómo el glifosato como se produce este daño? Hay estudios de laboratorio, por eso está clasificado como carcinogénico, probable, porque hay pruebas de que produce ruptura de las cadenas de ADN. Esas cadenas de ADN las podemos medir, que están rotas por el ensayo Cometa, que es una prueba que se saca sangre del codo, agarramos linfocitos, los teñimos, le hacemos una corrida electroforética, y si el ADN del núcleo del linfocito está sano, se va a mantener como una lunita. Pero si las cadenas están rotas, las moléculas de ADN se van a ir migrando por pedazos, formando un cometa. Eso significa que el ADN está lastimado, están rotas las cadenas, que hay genotoxicidad. ¿Qué pasa con esto? Una célula que tenga cadenas rotas tiene 3 opciones. Una es sintetizar las cadenas rotas, separarlas. Ahí donde faltan 3 o 4 bases, va y las pone de nuevo y se sigue leyendo la información genética y la célula sigue como siempre. Esa es una opción. La otra opción es que esté muy rota, parte en pedazos grandes, entonces la célula se autodestruye. Se destruye por apoptosis, muerte celular programada, y la célula reconoce que no puede cumplir su función, qué sé yo, es un linfocito o es un espermatozoide y se destruye. Pero puede pasar de que la destrucción no se pueda cumplir porque la parte que codifica la apoptosis también está alterada. El gatillo del revólver con el cual se tiene que suicidar no se puede gatillar. Entonces la célula persiste con información genética cambiada. Esas son células mutantes, por eso se dice que tienen efectos mutagénicos. Genera una célula como nuestra, pero con información genética distinta. Y que ya la célula se empieza a deformar, empieza a tener mitocondrias raras, vacuolas, otra forma. Y esa célula cuando empieza a reproducirse, consigue vasos sanguíneos que le den nutrición, empieza a invadirnos
que es una célula nuestra que ya no se comporta en el orden que tiene todas nuestras células en el organismo, nos empieza a invadir y eso es el cáncer. Esa es la biología, con pocas palabras, del cáncer. Entonces ahí entendemos cómo el glifosato produce cáncer. Pero si esta célula es un espermatozoide o un óvulo y le está faltando pedazos de información genética, también nos va a nacer un niño mal formado o vamos a tener un aborto. Entonces esto explica lo que está pasando en nuestra población. Estas pruebas se hicieron en ratones a los cuales se inyectó glifosato. Pero años después se hicieron las mismas pruebas en personas, sin inyectarle glifosato, sino se hicieron las mismas pruebas, el ensayo Cometa, el test de micronúcleos, en personas que viven en pueblos fumigados comparado con gente que vive en ciudades no fumigadas. Se encontró que la gente como ser de Marcos Juárez o de Zaira tenía un índice de cometa positivo elevadísimo comparado con la gente del Río Cuarto, que vive en el centro del Río Cuarto y no está expuesta a los tóxicos. Entonces esta gente tiene ya la cadena de ADN rota, no está enferma. Después se demostró de que cuando pasa la época de fumigación, la mayoría, casi todos, vuelven a tener el cometa negativo. Se reparan y sus células están normales. Y después cuando vuelven a fumigar, vuelven a alterarse. Y ahí se pueden enfermar. Por eso no todos se enferman, sino hay algunos que en un momento dado se enferman. Ya lo venían fumigando hace 10 años, pero llegó un momento en que ya no se puede defender más y ahora me enfermo. Le hago un linfoma o hago un cáncer de mama o de páncreas o de colon. Entonces es igual que el cigarrillo. Mucha gente fuma toda la vida y se muere de viejo. Y otra gente fuma 10 años y se agarra un tumor de pulmones. Entonces las tabaqueras decían que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón. Sin embargo, nosotros sabíamos que en el grupo de enfermos de cáncer de pulmón el 95% fumaba. Pero como no todos los fumadores llegaban a hacer el cáncer de pulmón, quedábamos atrapados en esa epidemiología así, 2 más 2, 4, si no, no puede ser. Y no es así, sino que hay otros factores, pero que el cigarrillo era un factor determinante. En el pucho fuma el fumador. Con los agrotóxicos fumamos todos. El que se lleva la plata es el sojero, ese es el problema. Las familias no son las que fuman, digamos, ni se fumigan. Aunque sí, también es otro tema que hemos medido en Monte Maíz. Nosotros en Monte Maíz tenemos datos de 5.000 personas. Y había 1.000 personas que eran familias vinculadas directamente al campo. Eran los peones rurales, los trabajadores del campo, los agrónomos, los dueños de los campos y los productores agrícolas. Sus familias formaban un grupo de 1.000 personas. Ese grupo de 1.000 personas tenía 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos. El OR, la razón de ocurrencia para cáncer en ese grupo, era de 3,2. Y el intervalo de confianza nos daba claramente que era estadísticamente significativa ver que los agrónomos, los productores, los que están más en contacto diario con estos productos eran los que más enfermedades tenían, a pesar de que se beneficiaban directamente del negocio. Bueno, alimentos de veneno, quería no dejar de comentarles porque agroquímico en Argentina, el agronegocio se lleva el 75%, pero, qué sé yo, el maní, la fruta, el algodón, los cítricos, el arroz, también se aplica. Nosotros conseguimos datos este año, que lo hicimos público, porque el SENASA hace monitoreos, pero los oculta. A través de todo un trámite legal logramos que nos dieran esa información. Sabemos que las manzanas, el 86% de las manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de La Plata, tienen agroquímicos, el limón el 94%, el tomate el 44%, la rúcula el 42%, y eran muchos, eran mezcla de productos sumamente venenosos. Ellos tratan de minimizar que eso no te hace nada. O sea, acá hay algo básico, ¿no? Nosotros como médicos no podemos aceptar que produzcan alimentos con veneno. O sea, si vos estás produciendo alimentos
con veneno, algo anda mal. Si vos estás produciendo mercancía para ganar plata, hacé con lo que vos querés. No me des para comer esa mercancía. Esto está pasando, esto es parte del capitalismo, del mercantilismo, pero nosotros desde el punto de vista de la salud, debemos decir, esto no está bien, se puede producir sin veneno, se debe producir sin veneno. Si producís con veneno, no produzcás, loco. No me vendas papa, ni manzana, ni pera envenenada. No está bueno eso. Esos productos generan daño y la gente no sabemos qué niveles, cuál va a ser la consecuencia. Pero sin duda no es bueno. Estos otros datos, cervezas en Alemania, para que vean que no es un problema nuestro, la cebada, antes de cosecharla, la fumigan con glifosato. El glifosato la mata, entonces se muere, como si esto es una parcela de cebada, si la dejamos que se vaya secando, se empieza a secar por acá, después a la semana está hasta la mitad seca, tengo que cosecharla seca, que tenga poca humedad. Tengo que esperar 15 días que se muera todo y se deseca. Paso el camión con glifosato, en una semana está toda prolijita. Ustedes ven un campo que está todo amarillo prolijito, lo mataron. Ahí hicieron un genocidio ecológico, porque las plantas, los cultivos se van secando distintos, se van secando una parte más rápido que otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hacen la cebada con glifosato, la cosechan y después la cebada de los alemanes tenía glifosato. Estos estudios lo hicieron porque estuvimos en Alemania mostrando nuestros trabajos y les tuvimos de decir, busquen la cebada de la cerveza, y la Universidad de Múnich lo hizo, se publicó 18 cervezas de marca comerciales contaminadas. Otro problema los vinos, porque a mí no me gusta la cerveza, pero los vinos de California estaban todos contaminados con glifosato. Acá no tenemos estudios, pero esta foto la saqué en Mendoza. Ustedes fíjense, esto está verde, y acá en vez de desyullar con una asada el viñedo, se pasa en un camioncito fumigando, se da la vuelta acá, ¿ves? Y vuelve a entrar. Y es que el vino este, hace así glifosato, la uva tiene glifosato y la vamos a tomar. Eso es lo que está pasando. Ni vino no pueden vender esta cosa. Bueno, los datos, esto vamos a pasarlo porque ya... Para terminar, una reflexión de un estudio viejo, un estudio de la década del 80 con radioisótopos, que se puso radioisótopos y se medía los átomos, cuál era el clearance, el movimiento de la materia en el cuerpo de los seres vivos, entre ellos los humanos. O sea, ahí se descubrió cómo ser el esqueleto, que nosotros creemos que nuestros huesos son una estructura rígida que nos da el chasis de nuestro cuerpo. El esqueleto en un año, todos los átomos habían cambiado y eran otros. O sea, no había átomos que aguantaran un año dentro de los huesos. O sea, se va renovando. Van saliendo átomos de ahí y entran otros, ¿no? Lo mismo con la piel, obviamente, los adipocitos. Fíjense en los adipocitos. Si nosotros tenemos esta grasa acá acumulada, que hace años que me la quiero sacar, voy al gimnasio y no la puedo sacar. No, esta grasa no es esta grasa. Cada tres semanas la renuevo esa grasa y es otra grasa nueva que salió y entró otra nueva. Y el cerebro es lo más impresionante. El cerebro nosotros sabemos que las células, las neuronas, se desarrollan en la etapa fetal, y establecen su sinapsis hasta los 2 años, y después la estructura que hay. Como estructura y la estructura que hay. No hay nuevas células, pero sí las membranas, las mitocondrias, la estructura de las células de las neuronas se cambia permanentemente, se cambia más rápido que los huesos. Se cambia, fíjense, 10.000 veces a lo largo de la vida. La materia física de nuestro cerebro cambia. En un año cambia 5 veces. ¿Qué pasó? Yo pienso lo mismo, pienso como pensaba a principio de año.
pero mi materia, mis átomos que están pensando, no son los mismos. Están ahí acomodados de una manera que parezca que pienso lo mismo, pero son otros. Y nosotros tenemos esta idea como que la materia nuestra somos siempre la misma. Y no es así, porque estamos en un proceso permanente de intercambio con el ambiente. Una interrelación permanente. El agua que tomamos, hablamos de lo que respiramos. El agua nosotros orinamos y perdemos por la respiración 2 litros, 2 litros y medio, y es lo que tomamos con el mate y el agua y el vino durante el día, ¿no? O sea que hay un movimiento del agua del cual somos 60% de nuestro peso. Entonces, el ambiente es determinante de las condiciones de salud. Estos son ríos de megaminería, estos son ríos que vienen naturales. Si tomamos agua de un lugar o de otro, las consecuencias van a ser distintas. Entonces, el tema ambiental y salud es uno solo. Podríamos decir que Hipócrates era ambientalista, entonces anular todo lo que dijo y todas las bases de la medicina moderna, porque a nosotros nos dicen que somos ambientalistas, que somos fundamentalistas, que andamos diciendo que los fitosanitarios son agrotóxicos y que no hay pruebas. Y hay pruebas, hay miles de pruebas en todo el mundo, pruebas generadas también por nuestros investigadores, y no somos ambientalistas, porque somos los afectados. Ya no estamos peleando por la ballena ni el paisaje. La realidad ambiental y ecológica del siglo XXI es que los problemas de salud se van agravando y el área de salud, nosotros, los médicos, tenemos que estar a la cabeza de estos reclamos para defender el derecho a la salud de nuestra población. Gracias. Yo soy el doctor Córdoba, soy de Casupá, Florida, del Uruguay, y estoy acá más por cariño de la gente que por mis conocimientos sobre el tema. Vivo en un medio pequeño, donde la mayor industria es la pecuaria, fuera de una cuenca lechera, por lo tanto la contaminación por metano tampoco existe. El uso de agrotóxicos es muy poco porque recién nos está alcanzando la soja. Vivo en el medio del Uruguay, ¿verdad? Y es una zona que es característicamente pecuaria y no es agrícola. La única contaminación que sí vemos allí es el de la leña, el uso de la leña como combustible, pero bueno, es el combustible de los pobres y eso no lo vamos a poder evitar. Tengo 62 años y ya estoy de salida, ¿verdad? Fui profesor en mi localidad. Y una de las características de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay que yo represento es los médicos rurales que se meten dentro de la sociedad, que participan de la sociedad y que tratan de cambiar las cosas actuando a nivel social. La mayoría de nosotros fuimos directivos de clubes, miembros de las comisiones, escuelas, de los colegios, ¿no? Para desde ahí tratar de introducir las buenas prácticas. Y esa es la línea que seguimos en la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay e insistimos sobre todo en los médicos que se radiquen, ¿no? Porque lo importante de nosotros es el compromiso. Y evidentemente, si vivimos en el lugar que trabajamos, el compromiso tiene que ser mayor, naturalmente tiene que ser mayor. No quiere decir que todos los que viven en el pueblo sean médicos rurales. En Casupá somos 6 y 3 somos rurales y otros 3 son médicos, muy buenos, pero son médicos, no son rurales. Eso es lo que yo les quería transmitir desde aquí. No tiene mucho que ver con la contaminación, pero sí tiene mucho que ver con las tareas que tenemos que cumplir los médicos, ¿verdad?, para lograr la salud integral de los lugares donde vivimos. Gracias. Vamos a presentar a nuestro último disertante. Él es Luis Enrique Olarte.
es médico rural, egresado de la primera residencia de medicina rural de la provincia de Neuquén. Se desempeñó como médico rural en la cordillera y precordillera de Neuquén. Trabajó en diversos centros de salud y hospitales de Neuquén Capital. Fue jefe provincial de epidemiología en el Ministerio de Salud, director en uno de los hospitales de la ciudad y finalmente jefe de área programática en el mismo hospital. Tiene estudios en múltiples áreas, participa desde hace tiempo en organizaciones de sociedad civil dedicadas a temas gerontológicos, de políticas públicas, municipales, legislativos y obviamente socioambientales. Actualmente coordina el Observatorio Socioambiental Ciudadano de Neuquén y ha participado en el grupo fundador de la Comisión de Salud Socioambiental de la Federación Argentina de Medicina General. También participó en la coorganización de los anteriores foros iberoamericanos de salud rural. El título de su presentación, El aire en nuestros pueblos y parajes. Antes que nada quería transmitirles una impresión de gran satisfacción porque justamente hace unos 6 años un pequeño grupo de confabulados en un congreso de medicina general que organizó esta misma federación, pensamos armar una comisión de estudio socioambiental. La líder del grupo no está, Patricia Andrea Viña, tenía que viajar, ya tenía programado un viaje, así que lamentablemente no va a estar, pero realmente gracias al esfuerzo de ella y que participó activamente en la comisión directiva de la federación, hoy podemos quizás darnos el lujo de tener gente como la que hemos escuchado antes y que van a venir otros que van a venir. Así que bueno, mi satisfacción es esa. Y después como médico general, rural y de tantas cosas por las que he pasado, bueno, yo también estoy en calidad de jubilado, recibo mi paga de jubilado por un tóxico ambiental muy grande que todos conocen, que es el petróleo y el gas. Pero en lugar de trabajar para mis antiguos dueños, ahora pienso trabajar para la gente, porque antes tenía que trabajar y portarme políticamente correctamente. Ahora soy más efusivo, más expresivo, incluso en los señalamientos que hago. Bueno, una gran introducción. Fue muy difícil para las coordinadores de esta mesa y de otras mesas poder meter nuestros temas en las mesas que estaban planteadas al comienzo. Porque cuando uno habla de contaminación, uno dice, bueno, contaminamos el suelo, o contaminamos la plantita, o contaminamos el aire o el agua, y después se termina contaminando todo. A tal punto que por aquí había visto la presencia de gente de Bolivia y de Ecuador, que han tenido una presencia muy fuerte en los congresos de salud socioambiental que se hacen cada 2 años en Rosario. Ellos han avanzado bastante con microbioma humano, a tal punto que me han ayudado a enarbolar, podemos decir, una cierta hipótesis personal acerca de la guerra química que nuestros conciudadanos y los dueños del mundo están aplicando sobre nosotros. Yo, para mi modesto entender, estamos siendo permanentemente bombardeados por sustancias químicas de todo tipo, desde cosméticos, las clásicas pinturas para el cabello de las mujeres, de mi señora, los productos de limpieza que tenemos en la cocina, los adhesivos sintéticos, las construcciones, la calidad de los pisos que tenemos, de las paredes, todo está hecho con innumerables sustancias químicas que ni siquiera conocemos. Como si fuera eso, poco, están los agroquímicos, y como si fuera eso, está la energía radioactiva, porque en la industria del petróleo, para saber
si se han hecho bien las perforaciones, mandan pastillas radioactivas. Las pastillas radioactivas se pierden o se roban o se dejan al lado de nuestras casas. Estamos expuestos a 20.000 cosas, aparte de la energía electromagnética que tienen las antenas, donde se ubican todo en el lugar que más le conviene a la empresa en cuestión, llámese el nombre que quieran, Personal, Movistar, el que más le guste pone una antena porque ahí le conviene y nos está irradiando. Los cables de alta tensión que salen muchos del Chocón, Cerros Colorados, que están en la provincia de Neuquén con Río Negro, también a cierta distancia mandan energía que generan problemas de salud muy serios. Y como si esto fuera poco, ahora tenemos el fracking. Y dentro de poco vamos a tener el potasio, explotaciones de potasio en el sur de Mendoza, que es altamente contaminante, y porque ahora los campos se han empobrecido y hay que tirarles mucho fertilizante. Y el potasio tiene que ver con la fertilización, la recuperación, que van a intentar hacer y que están intentando en otras partes del mundo. Entonces el potasio, ¿para qué? El potasio es para, viste, los viejitos dicen el calambre, tengo que tomar la pastillita de potasio, la Coca-Cola, eso porque si no me agarra el calambre. Bueno, va a salinizar las cuencas y todo lo que venga hacia el mar Atlántico, hacia el océano Atlántico. O sea que estamos siendo, para mí sinceramente tengo la sensación que soy un sobreviviente de la generación del 70, hemos sobrevivido a la exposición de la violencia del Estado, y bueno, a mí me tocó también participar en alguna cosa y salvé mi vida yéndome a Neuquén, pero ahora estamos expuestos a la guerra química. Y bueno, un poco esta presentación, si bien toca el aire, va a tocar en algún aspecto que hay precursores de la guerra química, y así como en la energía atómica uno siempre se acuerda de Hiroshima y Nagasaki, en la guerra química fue la Primera Guerra Mundial. Nuestros abuelos, posiblemente, algunos de los varones y las personas, se les tiraban gases tóxicos en las trincheras y morían como ratas, como perros. Y eso lo hacían los franceses con los alemanes y los alemanes con los franceses, y las distintas alianzas que tenían en la Primera Guerra Mundial. Y parece que el único problema para los norteamericanos, no para los americanos, son los nazis que fumigaban en las cámaras de gas. Antes de eso estuvo la Primera Guerra Mundial. Y muchas de esas cosas que se utilizan en la utilizó en la Primera Guerra Mundial son usados en nuestra actividad en los polos petroquímicos. Hoy, por ejemplo, nos puede venir un compañero que es un líder muy importante dentro de la federación porque está estudiando mucho la parte de tumores. Está justamente donde tienen una ría que está altamente contaminada. Lamentablemente no vino nadie de Bahía Blanca que cuente lo que es el desastre al pie del polo petroquímico. Neuquén hace unos años, ¿te acordás? Iba a ser el polo de desarrollo del polo petroquímico de la Patagonia, y hubo un conflicto y no se hizo porque no les convenía a las empresas y lo pusieron en Bahía Blanca. Pobre la gente de Bahía Blanca, especialmente. Bueno, el aire de nuestros pueblos y parajes, yo a veces me voy mucho en lo macro y quiero llevarlo también a veces a lo micro. Bueno, la próxima. Bueno, el aire es un aspecto poco pensado. La gente siempre piensa en la tierra. Más que en la tierra tenemos que pensar, y más pensándolo desde Neuquén, en el suelo y en el subsuelo. Porque ahora, para sacar petróleo y sacar gas, están arañando las arenas, arañando las piedras. O sea que ese es lo primero que se ve. Y el otro que genera gran impacto es la contaminación del agua. En todo nuestro pueblo, por H, por B, hay problemas con el agua,
Y hay un problema más grande todavía. Cuando se habla de problemas ambientales, generalmente se piensa que el problema es de los ambientalistas, que son zurdos, que son boicoteadores de la actividad gubernamental, que se tiran contra el capitalismo. ¿Qué pasa? Esos son los ambientalistas. Y nosotros, como médicos, la mayoría de nosotros, miramos para otro lado y la gente está chocha, porque hay más cáncer, hay más problemas cardiovasculares, hay más malformaciones, hay chicos con problemas neurológicos serios, hay problemas que ahora pasan así difusos como el Alzheimer o el Parkinson, que mucho tiene que ver la contaminación ambiental de nuestros lugares. Por lo tanto, el aire, hay que repasar un poquitito, ya un poco Medardo habló algo de eso, está formado por gases. Y es importante que cuando no hay una buena combinación, hasta que no se dieron las características que tenemos hoy del aire, no existía la vida humana en el planeta. Así que pensemos que cualquier distorsión en la composición de los gases que ahora vamos a ver altera la vida del planeta, primero de las plantas y después de los animales, y después de los animales recién venimos nosotros. O sea que no es algo que le pasa a la afuera, somos nosotros los médicos y los que se enferman y mueran son nosotros. Ahora los balazos nos tiran a nosotros también. La próxima. Bueno, la composición del aire, nitrógeno casi el 78%, oxígeno el 20%, gases nobles, que alguna vez lo estudiamos en medicina y después nunca más lo vimos. El dióxido de carbono, que es más conocido por todos, especialmente en emergencias en invierno, cuando la gente se calefacciona mal en su casa. Y después el agua, tenemos incluso un pequeño porcentaje de agua que cambia de acuerdo a donde uno vive. Si uno vive en la Mesopotamia, tiene más en el aire, más humedad, o en el mar, como Mar del Plata, y si uno vive en zona árida o semiárida o en la montaña, tiene menos humedad. La siguiente. Bueno, la mortalidad por contaminación del aire. Según datos de la OMS, en el 2012 en Argentina se producen 9.756 muertos. Es siempre importante tirar una cifra, pero uno que está, yo ya no estoy en la trinchera, como se dice habitualmente, en la primera línea en el centro de salud o en el hospital, sabemos que cada vez se le da menos importancia a los registros. Entonces, esto es la puntita, como dicen, la puntita del cubito de hielo que flota en el agua. Lo que está abajo es mucho más grande. Bueno, y sabemos todos los desequilibrios, y ahora por lo menos voy a tocar algunos porcentajes generales para no entrar más en el detalle. La siguiente. Bueno, a nivel mundial, 1 de cada 10 personas ya se sabe que mueren por problemas en el aire. Por supuesto, la mayoría de la población ahora es urbana. La población rural parecería que se salva. Parece ser que lo agarran con el glifosato, los agrotóxicos, la megaminería y muchas otras actividades extractivas, y tampoco en la zona rural lo pasan bien. A tal punto no lo pasan bien que vienen a la ciudad para incluso traer sus chicos o su enfermedad para que las atienda el médico, porque a nivel local los médicos no pueden atender enfermedades ya crónicas y complejas. Y más cuando hay chico que tiene un problema neurológico severo, que es lo que está pasando en muchas zonas de Formosa y de Córdoba también. Bueno, en el mundo hay 36% de las muertes son por cáncer de pulmón, 35% de las muertes son por EPOC o problemas respiratorios, 34% de las muertes por ACV y enfermedades vinculadas, y el 27% por enfermedades cardíacas. Cuando venía a hablar del aire, yo me quedé muy preocupado, y lo primero que me apareció, porque también me gustan algunas otras cosas fuera de la medicina, es ver las bellezas del mundo y todo lo que es el patrimonio artístico y cultural del mundo que está en Europa.
para Europa el gran temor es el ambiente que hace que les comen las estatuas, los cuadros, están todos preservándolo, y el ambiente tóxico en lugares donde hay acumulación de ese patrimonio cultural, los ponen casi en cámaras herméticas para cuando uno va, o va mucha más gente que yo, a los museos grandes, ve que hay un montón, ni siquiera le dejan sacar fotos ahora. Así que, y va a ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago de Chile, México, que hay días en el año donde habría que impedirle que transitaran los vehículos. ¿Qué pueblo, qué ciudad, qué provincia no tiene una saturación de la masa automotriz? Estamos llenos de autos, ya nadie reniega, ya no es el segundo auto en la familia, ya hay 2 y 3, porque los pibes que estudian tienen que tener para salir el sábado. Nadie rechaza el tercer auto casi en algunos lugares donde tenemos una capacidad adquisitiva determinada y buena, ¿no? Entonces el smog, el enrarecimiento del aire es atroz. Y eso mismo no es que queda en la ciudad. Tenemos los vientos. Cuéntenle de los vientos a lo que pasó en el sur de Estados Unidos, en el paraíso del Caribe. ¿Qué pasó con los vientos? Los vientos llevan desde gérmenes, desde insectos que están en el desierto de África. Se ha visto que pequeñas arañitas casi invisibles, cuando hoy empieza la época de los ciclones, esas arañitas que están en el desierto de África son llevadas al Caribe por los vientos, atraviesan el océano y por eso atraviesan otras partículas, y también seguramente nos estamos fumigando con cosas que le tiran en la parte más o menos fértil que tienen de África. O sea que realmente estamos en un mundo que cada vez se deteriora más. La siguiente. Bueno, la contaminación del aire se produce de diversas formas, pero la más perjudicial, por supuesto, están vinculadas con la actividad humana. Y yo no quisiera traspasarme de quizás hacer un análisis demasiado ideológico o político, de política internacional, pero las actividades humanas en esta etapa de crecimiento del capitalismo, donde cada vez son menos los que concentran el poder económico y más son los que son desplazados y reciben muy poco de lo que es el derrame del crecimiento, vemos que casi todos son productos de las actividades humanas. Y hay una creencia muy generalizada que todo se tira al ambiente. Nosotros lo vemos en la calle, acá por lo menos no hay mucho, pero bajas el vidrio de la ventanilla del auto, pues ¡chuc!, tirás. Vas por la calle, terminaste de fumar, tirás el pucho. Por la ventana, por un lado, por el otro, lo tirás en la esquina para que no esté en tu casa. Hacemos todo es un inmenso basural. Y todo eso, muchas de esas cosas, uno de pronto, yo participé hace 3 o 4 años en una reformulación del sistema de tratamiento y eliminación de los residuos urbanos de Neuquén capital. Cuando iba al vertedero, hago un comentario pequeño. La gente que estudia saneamiento ambiental en Neuquén, en la Universidad del Comahue, saneamiento y protección ambiental, estudian saneamiento y protección ambiental de libro. No los hacen ir a terreno para ver lo que es un basural a cielo abierto. Es lo mismo que a nosotros como médicos no nos llevaran al hospital donde están los pacientes a aprender medicina. Bueno, ese es un comentario. Bueno, entonces cuando iba al basurero y veía que los líquidos del lixiviado, las cosas increíbles que uno veía que se volcaban.
Y al lado está la pobre gente que iba y seleccionaba algo para llevarse a la casa, llámese chatarra, bronce, maderita, plástico, una goma, un juguete para el neno, y de paso había unos fideos o un pedazo de pollo descartado de algún restaurante y se lo llevaba también. Bueno, eso es lo que vemos habitualmente en nuestros vertederos municipales. La siguiente. Bueno, cuando uno es médico busca, después de mucho tiempo y cuando haces estadística o epidemiología, buscas indicadores. Y buscas indicadores pesados. Esos indicadores pesados, llámense números, cada vez son más dibujados por las corporaciones o los intereses economicistas que están en el lugar y son fáciles de dibujar. Pero hay otros indicadores que son los que nos dan la verdad palmaria de lo que está pasando en el lugar. Los indicadores tenemos que buscarlo en la flora, por ejemplo, en árboles y plantas, que la gente que vivía antes dice se me están secando los árboles o toman las hojas o el tallo, toman un color distinto. No es lo que conocían antes. El otro es la fauna, el clásico, lo que está circulando por internet, la desaparición de abejas en muchos lugares de Estados Unidos por el uso de plaguicidas, también de aves, porque antes veían otra variedad de aves que ya no hay más. Acá lo pasaron en una de las mesas anteriores, los animales que están en el agua, como las ranas y los escuarzos, que antes uno iba a cazar ranas y después se llevaba para comer. Ahora se lleva un producto. ¿Qué pasa? Con los que son anfibios, respiran también a través de la piel y todo lo que llega al agua los traspasa y los mata. O le genera malformaciones que son inviables con la vida. Viene algún pajarito, ve una ranita que no se mueve bien, que no se escapa a tiempo y fácilmente se la come. Y así es como se intoxica también el pajarito que se la comió. En las personas, lo vemos cotidianamente con los tumores. Acá hablaban de cómo vienen las enfermedades. Nosotros en Neuquén no tenemos casi glifosato, no tenemos casi. Pero es la provincia que en los últimos 5 o 6 últimos años, la primera causa de muerte son los tumores. Y los tumores no se ven de dónde viene. La culpa es de la gente porque hay muchos autos que tiran monóxido, o porque la gente fuma mucho, o porque fueron los plaguicidas que se tiraron en la década pasada. La culpa nunca la tiene el petróleo ni sus derivados o la megaminería. Así que bueno, las personas se ve, no hay que... En este momento, si bien yo trabajé mucho con estadísticas, yo le creo cada vez más de las estadísticas, porque esta es una propuesta que quería por lo menos volcarla mañana. Ya el sistema de vigilancia epidemiológica no responde más a la realidad en la que estamos atravesados hoy. Ya pertenece a una epidemiología del siglo pasado. Y no esperemos que nos bajen una nueva clasificación, porque esa clasificación va a esconder lo que no les conviene al gobierno y a las empresas, que son los que están aliados de turno, porque uno se alimenta del otro, ¿vio? Si le va bien en los negocios con el glifosato, pasa mucha plata para la campaña, y si le va bien en la campaña, le gana al primero y al que llega segundo y al que llega tercero, y al intendente y al gobernador, y yo diría un poquito más también, a muchos diputados les llega un retorno. Y por supuesto, los indicadores de la contaminación del aire, ¿dónde llegan? Al suelo, al subsuelo, al agua. En el último congreso socioambiental de Rosario, se vio que el glifosato antes estaba en las plantas, después en el suelo, después en el agua de lluvia, después en los apósitos femeninos y en el algodón de uso sanitario. Y como si fuera poco, está en el sedimento de nuestros ríos donde nosotros vamos a pescar. Y está en aquellos lugares donde bajan los arroyos o los ríos secundarios, y ahí se va acumulando. Eso no se degrada de un día para el otro.
Algunos creerán que la naturaleza todo lo purifica y desde que está Francisco, con sus bendiciones y oraciones, hace que eso desaparezca durante su gestión. Esperemos que dure Francisco. Pero esto no es así. Entonces el glifosato lo tenemos posiblemente, dentro de poco vamos a hacer estudios de la almohada y de la ropa que usamos en la cama y va a estar el glifosato durmiendo con nosotros. Bueno, los indicadores ecológicos, acá no hay mucha gente que sea de la línea biológica, pero están en la búsqueda o en la detención de la desaparición de grandes especies. Salvemos a las ballenas, salvemos los pingüinos, salvémonos nosotros, salvemos nuestros hijos, nuestros familiares. Ya es cuestión de no, ay, qué lástima, se perdió, es la penúltima especie que se pierde. Bueno, sí se pierden especies, pero estamos nosotros como especie expuestos a desaparecer también. La otra. Bueno, las enfermedades que produce, ya sabemos, como estamos bombardeados, y mi concepción es muy biológica, las bacterias nos inundan por todos lados, por la piel, tenemos bacterias propias de nuestra piel, y ahí el olor a veces que tenemos algunos más que otros, o menos que otros, lo tenemos en nuestra parte genital. Nosotros no es que los perros se huelen la cola y nosotros no nos identificamos con el olor. Nosotros identificamos muchas personas a veces por el olor. Está en los gérmenes específicos que tenemos en el conducto auditivo, en la boca, en nuestro ano, en todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos distintos tipos de colonias y muchas colonias dentro de nuestro intestino, desde nuestra boca hasta nuestro ano, nuestro recto. Entonces, esos químicos, esas bacterias, igual que nosotros, están acostumbrados a comer y digerir productos biológicos. Y estamos siendo bombardeados por productos químicos. Nuestras células no pueden defenderse con la facilidad que se defiende y digiere y metaboliza un producto biológico. Nosotros, por ejemplo, los edulcorantes no existían hasta que se inventaron. Y muchos de los adhesivos que usamos en nuestra casa para pegar el Suprabón, el Poxipol y todo eso no existían antes. Y por la piel, cuando los manipulamos, nos traspasa la piel también, porque la piel, como explicaba Medardo, de nuestros pulmones es una extensión inmensa de absorción de productos. ¿Por qué las chicas usan tanta la crema de la mano? Y porque las pone lindas porque se absorbe. Lo mismo pasa con los productos químicos. Ya estamos muy pasados todos. Y ¿cómo pensar en su diagnóstico? A mí me causaba en mi última etapa de médico responsable de una gestión hospitalaria. Yo iba a ver historias clínicas, a clínica médica o a medicina general, y en las historias clínicas actuales, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, preguntan si está registrado de qué trabaja esa persona o de qué vive esa familia. No está, no existe. La mayoría de las veces no existe. Entonces, si no saben de qué trabaja, la persona, especialmente la persona más pobre, no trabajan 8 horas como nosotros bajo techo, calefaccionado, refrigerado, cobramos a fin de mes. Trabajan más de 12, 13, 14 horas. Y no hay nadie que piense de qué trabaja. Y lo que nos enseña la problemática socioambiental, que cuando hay una fuente de contaminación, los primeros que caen son los trabajadores que están manuales, no calificados, junto con ellos su familia, incluso caen los directivos, porque están en las fábricas o en las oficinas cercanas, y después las poblaciones que están más cercanas. Pero los primeros que caen son los trabajadores. Eso ya hace siglos hablaron los orígenes de la medicina laboral, que les decía a los médicos de entonces de que había que preguntar ¿de qué trabaja? Algo tan simple, porque junto con lo que trabaja explica a qué sustancias está expuesto.
Bueno, conocer de dónde viene frecuentemente el viento de la localidad, porque eso, yo por ejemplo trabajaba en una zona de chacra y fumigaban para la fruta. Los que estaban más cerca de la zona de chacra, los chicos después hacían asma o tenían problemas obstructivos. No todos los chicos, los que estaban en la primera línea, al lado de la chacra donde habían fumigado, y venía el viento de la zona sur. En la zona que yo estaba venía el viento de la zona sudoeste o sudeste. Hay que atender más el clima. De medicina no nos enseñan muchas cosas de clima. Ahora nos van a enseñar más porque el clima nos está jugando pasadas muy serias. Vean si no lo que pasa en España, que se estaban quemando algunas localidades cercanas donde estaba hablando el que estaba hablando por teleconferencia. Se quemaron el año pasado barrios enteros, ciudades cercanos a la costa de Portugal, lo que está pasando en California, lo que pasó en el Caribe. El viento lleva cosas, aparte de incendios, ¿no? Lleva gérmenes y también problemitas, especialmente con algo tóxico. Estar atentos a los humos y las cenizas. Por ejemplo, en Neuquén, una de las cosas era que explotó un volcán en la zona de Chile y avisaba a las autoridades que no había problema porque no eran gases tóxicos. Perfecto, no serán gases tóxicos vinculados con el azufre, que son muy irritantes y pueden generar mucho problema, pero la acumulación del polvillo genera enfermedad laboral. La neumoconiosis, ¿de dónde viene? De las micropartículas. Y bueno, cuando hay ceniza volcánica hay que protegerse. No, eso se acumuló en algunos lugares hasta 5 o 10 centímetros en algunas localidades más que en otras, pero decían, no se preocupen porque no es tóxico. Bueno, estar atentos, entonces, hay equipos para... Y ahora, esto un poco ya voy cerrando porque si no, sigo hasta mañana. Armé bastante material, porque hay que estar previsto, a lo mejor si falla alguno de los actores principales acá. Pero ahora hay equipos en los lugares menos pensados que puedan ayudarnos al diagnóstico. Uno de los problemas fundamentales en los que estamos nosotros es que hablamos que el aire está contaminado, pero ¿cómo lo comprobás? Bueno, por ejemplo, en las casas o en los que venden productos de seguridad industrial vinculados con la seguridad industrial de la región, hay equipos. Por ejemplo, yo encontré de pronto, viendo una casa de estas que vende productos para la industria, para la actividad extractiva petrolera, que venden unos dispositivos de monitoreo. Son unas pastillas que se dejan en ese lugar. Es especial para zonas un poco cerradas, como pueden ser depósitos, establecimientos grandes. Dejan las pastillas como en monitoreo, las recogen, las llevan a procesar y saben qué sustancias hay. Eso se consigue ahora. Y hay otro aparatito que también está para lo usan en petróleo, que es para ver gases vinculados con la industria del petróleo, pero también nos pueden servir porque saben que hay metano. Por ejemplo, el metano, si está en zona de pantano, también hay metano, no solamente en el petróleo. Hay metano, hay benceno, que es propio del hidrocarburo, y hay también sulfídrico. Sulfídrico es un gas que se acumula cuando las cloacas en nuestros pueblos o nuestras ciudades están tapadas. Por ejemplo, hay lugares de Neuquén que los buzos que van a destapar las cañerías bajan con equipo de neoprene, con máscara con oxígeno, con la combinación. No quieren ir porque hay sulfídrico. ¿Por qué? Porque se ha taponado con productos cárneos o animales. Y eso se consigue en un aparato que hacen una lectura, te dice qué composición tiene de los gases, de oxígeno, de hasta cuánto satura y si tiene sulfídrico. Y vos sabés, ya tenés una prueba. Porque a veces, decime, ¿cómo mostrás que el aire está contaminado? Es muy común en las fábricas, donde están los antiguos coniómetros, que se veían las partículas, que te enseñaban una vez en la vida cuando hacíamos una de las últimas materias de medicina, pero después no viste ni un aparato. Y un problema de nosotros, que en el diagnóstico no tenemos prueba de que eso está contaminado también.
Bueno, hay equipos novedosos de la industria y lo mejor es ir a algún local cercano y ver qué equipamiento hay, porque ahora con la nueva tecnología han aparecido muchas de estas cosas que en los hospitales no hay, en salud pública no hay, pero que nosotros podemos tener como aliados. Bueno, mucho de esto por ahí lo vamos a repetir mañana. Mañana hay una mesa de recomendaciones que esperemos no se pierdan, porque en las recomendaciones están las macro recomendaciones y las micro recomendaciones. Es tan apabullante este mundo de la salud ambiental o de la salud socioambiental que cuando te lo tiran encima es como que te tiran una pesa, ¿viste? La pesa de 100 kilos que llegan muy pocos a subirlas al pecho, te la tiraran encima porque te apabullás y te paralizás. Pero hay cosas que uno empieza de a poquito que son sensibilizadoras, especialmente a nivel local. ¿Sensibilizadoras de quién? Del equipo de salud. Acá se habla de vida, de enfermedad y de muerte. Y el equipo de salud está mirando para otro lado porque la medicina privada está chocha. Cada vez tiene más insuficiencias renales, insuficientes hepáticos, más EPOC, más tumores, más alergias. Todo el mundo trabaja, hay trabajo para más médicos de lo que hay en la localidad. ¿Por qué? Porque estamos dejando que se produzcan más médicos. Entonces hay que pasar una etapa, como decía algún otro compañero, más preventiva. Está bien que nosotros curemos o atendamos enfermedades en forma paliativa, pero hay que actuar en forma preventiva. Bueno, yo quisiera, es la única oportunidad que he tenido de exponer algunas de estas preocupaciones y es como el sueño alcanzado, pero bueno, seguiremos compartiendo en esta y en futuros foros y congresos de medicina general.